muy bien no conozco como el motivo principal por el que estamos aquí, pero Dios sí lo conoce y eso es lo más importante. Ya nos pusimos en sus manos. La psicología transpersonal tiene muchas fronteras y una de sus áreas pues es la palabra de Dios, la más importante, pero yo sí quiero enfatizar e insistir: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es sumamente importante. En una de mis visitas a la ciudad de Uruapan, hace como 5 años, fuimos a invitar a una persona porque íbamos a hacer una reunión de oración a su casa, una finca aquí alrededor, muy bonita. Y estando ahí en la finca nos sorprendieron con sus prácticas, porque estaba ahí la hermanita junto con otras personas y un chamán aplicándose el sapo cambó para reiniciar su vida. Y a eso ellos le llaman terapia, desde su punto de vista chamánico. Y como yo les decía, la psicología tiene muchos lugares, pero nos guardamos y nos resguardamos cuando conocemos el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Esa es la base. Hay muchas prácticas, muchas fronteras, muchas ideas, muchas filosofías, muchas creencias, pero cuando partimos con ese principio vamos seguros y a la segura en lo que debemos nosotros de estar. Me gustaría que empezáramos con un ejercicio. Me voy a sentar para este ejercicio. Y que nos diéramos la oportunidad de tener un momentito de meditación, más que de oración, de meditación. Si me hacen favor de dejar todo lo que tengan en sus manos, su bolsa, no se preocupen, nadie la va a tomar. Su celular lo pueden soltar un ratito, todo puede esperar, para que tengan sus manos libres, recargadas sobre sus piernas. Por favor, nada en sus piernas, nada en sus manos. Entonces sea un ejercicio para estar aquí ahora. Sé que a algunos les costó trabajo llegar, que siempre llegar es viajar, a veces hay presiones el horario del transporte, las casetas, 1000 cosas, 1000 detalles. Vamos a dejar todo eso atrás. Yo les voy a pedir de preferencia que cerremos nuestros ojos, pongamos las 2 plantas de nuestros pies bien puestas en el piso, nos recarguemos hasta atrás del asiento, enderezando nuestra espalda, nuestra columna, soltando nuestros hombros atrás y abajo, y empezamos a inspirar lenta y profundamente. Vamos a descansar en el Señor por un momento. Por un momento vamos a respirar lenta y profundamente. Detienes tu respiración en tu estómago y después por la nariz la sacas lentamente. Agradecele a Dios por estar aquí, por este momento, por este lugar, por las personas que nos dieron esta bienvenida tan amorosa, por los planes para aprender y tratar en tu vida estos días, porque no solamente vamos a aprender, vamos a permitir ser transformados, vamos a permitirnos ser bendecidos, aplicarnos lo que vamos a estar escuchando. Mientras respira lenta y profundamente en tu lugar. Agradece a Dios. Agradece a Dios por lo bueno, por lo malo, por su trato en tu vida.
todas las cosas, por su cuidado, aún por las cosas que sin saber nos ha guardado y nos ha protegido, por sus planes, por su presencia en nuestra vida. Respira lenta y profundamente. Y por un momento vamos a imaginarnos en otro lugar, en otro momento, en otra escena, en otra vida. Es muy temprano. La comunidad del pueblo en el que vives es un pueblo minero. Tus padres, tus abuelos se han dedicado a la minería. Y tú sabías desde pequeño que tú también ibas a ser minero, minera. Te despiertas en tu cama, en tu lecho, y sabes que ya es tarde para iniciar la jornada. Aún es oscuro. Te levantas y te pones tu ropa de trabajo, un pantalón grueso, un cinturón cargado de herramientas, una chamarra, unas botas pesadas y un casco con una potente lámpara al frente. Estás listo. Te diriges a la mesa familiar y ahí están todos. Cada persona que tú amas está alrededor de esa mesa. Desde fuera, antes de entrar, los observas, comiendo, platicando, riéndose. Son los que amas. Recuerdas que es tarde, te acercas, apresuradamente tomas alimento, tu lonchera, y en grupo te despides de ellos. Sales al frío de la mañana, el aire fresco golpea tu rostro, empiezas a caminar. Por un momento quieres regresarte, abrazar a cada uno de los tuyos. Te sentiste mal por no haberte despedido, pero hay que caminar. Entre las montañas, al fondo siempre está la chimenea de la vieja mina. Hacia allá te diriges. Varios vecinos tuyos están en el mismo camino, se saludan y continúan caminando. Al fondo, entre las montañas, empieza a clarear. Caminas sin parar. Algunos vecinos inician las charlas sin dejar de caminar. Empiezas a ver los edificios de la vieja mina. La chimenea se ve más clara, humeando como siempre. Te continúas acercando. En la explanada se reúne gran cantidad de gente, hombres y mujeres, para trabajar en la vieja mina. Y de la boca de la mina sale un tren cargado de mineros cansados, sucios, que con paso lento se bajan del tren y ustedes toman el lugar de todos ellos. En esos momentos suena
viejo silbato de la mina, que simbra el pueblo, las montañas, marcando la hora de la nueva jornada, las 6 de la mañana. El tren cargado de mineros se introduce nuevamente en la montaña, poco a poco al principio, como si estuviese cansado. El día ya claro, lleno de luz, empieza a perderse atrás, cambia por luces, y al entrar en la mina se hace un silencio que poco a poco es interrumpido por conversaciones hasta que se generan charlas amenas. El tren va hacia adentro y hacia abajo, como comido por la montaña, y tú vas pensando en los que dejaste atrás, pensando que están en sus actividades, en el mercado, en la cocina, en la escuela, descansando, todos en sus actividades. Aquel tren va repartiendo en distintos lugares. ¿Te acuerdas que tú estás en una nueva exploración, en lo más lejano, en lo más profundo? Y aquel bullicio poco a poco se empieza a hacer silencioso, adentro, al fondo. Se oye el ruido de las llantas metálicas del tren. Y muy al fondo te detienes con un compañero que se dirige a una galería y tú a otra. Estás solo en el corazón de la montaña. Sin darte cuenta ya estás trabajando, arañando la montaña, explorando, buscando. Así pasan unas cuantas horas. Se te olvida todo por un momento. Cuando tus pensamientos vuelven a aquella mesa que dejaste en la mañana, suspiras profundamente sin dejar de trabajar. Repentinamente la montaña cruje. Tiembla. Caen piedras por todos lados. Una nube de humo lo rodea todo. Tú te refugias en un rincón. Calculas lo que está pasando y muy en el fondo escuchas o te imaginas escuchar el viejo silbato de la mina, advirtiendo a todos de este gran derrumbe de la mina. Tenía mucho que no sucedía. Cada día pensabas que podía volver a suceder. Platicado de minas cercanas, los abuelos habían contado de boca en boca. Era motivo de algunas comidas familiares. Hoy estabas ahí. El estruendo poco a poco se calmó. No quieres moverte. ¿Sabes que el que estaba en el mercado lo dejó todo para correr a la mina? Que el que estaba descansando se despertó para correr. Que tu propia familia dejó descanso, faenas, y ahora sí todos se dirigen a la puerta de la mina. Estás tan lejos, conectado con ellos, pero solo. Y en aquel lugar, poco a poco vas cediendo esa nube de polvo, te acercas a la entrada
llena de piedras que intentas mover infructuosamente a pesar de usar todas tus fuerzas. Evalúas la situación. Te das cuenta que el aire está raro, que la entrada está bloqueada, que estás lejos de todo y de todos. Te vuelves a sentar, alumbrado por tu lámpara. Piensas en los tuyos. Quisieras 5 minutos para abrazarlos, para decirles que les amas. 5 minutos para darles instrucciones, recordarles cuán importantes son para ti. Volteas a todos lados, en tu corazón tienes paz, pero te hallas lejos, muy lejos. En tu mochila traes papel, una pluma, y pensando en lo peor, decides escribir una carta de despedida. Si no puedes abrazarlos, si no puedes decirles que les amas, si no puedes dejar tus palabras, puedes escribirles. El aire está enrarecido, piensas que quizás sean minutos los que tengas. ¿Te habías oído de mineros encontrados, solo su cuerpo, y junto a ellos una carta expresando las últimas palabras, las palabras del corazón? ¿Qué les dirías? ¿En quién pensarías? ¿Por quién empezarías a escribir esta carta? ¿Qué pendientes dejaste? Cinco minutos con ellos sería tu mayor tesoro. No lo hay. No lo hay más que papel, una pluma, una lámpara y no mucho oxígeno. Y estando en esta situación, sin distraernos, sin pensar a quién tienes a un lado o al otro ni en qué lugar estamos, sino pensando que tienes una oportunidad de 5 minutos. Cuando les dé la indicación, vas a tomar el folder, la pluma, y vamos a dar unos minutos para que escribas una carta de despedida a quien tú quieras, una carta del corazón. Y les digas lo que tienes que decir. Lentamente vas a abrir tus ojos, a respirar profundamente, sin distraerte, a tomar tu folder, tu hoja, tu pluma. Vamos a hacerlo, por favor, en el mayor silencio para no distraer a nadie. Y vamos a escribir una carta del corazón para despedirnos. En tu lugar, olvidándote que tienes a un lado y al otro,
sabiendo que es una oportunidad personal de hablar, de escribir. ¿Qué dirías? Y si no lo vuelves a ver, mejor escribe algo de lo más profundo de tu ser, sin distraernos, sin hablar, por favor. Tú, tu carta y tu corazón. Puedes ir uno por uno, puedes dirigirla a la familia. ¿Qué les dirías? Minutos para despedirte de los tuyos. Decir lo que hay en tu corazón, lo que no les has dicho, lo que quieres que hagan a tu partida. Si hay alguna cuenta pendiente, aprovecha, no lo dejes. Es una carta tuya, nada más. Díselos. Puede ser un momento de agradecer, de pedir perdón, de dar palabras para no olvidar, palabras para no olvidar. Deja que fluyan las palabras. No omitas lo que sientes en tu corazón. El recuerdo es despedirse, agradecer, dejar instrucciones, palabras para no olvidar, cuentas pendientes. Algo personal, tu carta, los tuyos, tu corazón. Vuelca tu corazón en este escrito. No omitas palabra, es algo personal.
padres, hablar a nuestros hijos de lo importante de Dios, del corazón. De guardarse. ¿Qué va a suceder después de nuestra partida? ¿Qué cosas no tuviste el momento de decirles? ¿Qué palabras no salieron por las prisas? Escribámoslas, recordémoslas a nosotros mismos, dejémoselas a ellos. Al que poco has visto, al que se ha distanciado, con el que has compartido las cosas de Dios. Hay tantas cosas que decir que a veces nos guardamos. No hay prisa, no hay otras cosas en que pensar. Date esta oportunidad de escribir lo que dirías. Repito, lo no dicho, las cuentas pendientes, tus agradecimientos, las instrucciones, lo que no se debe olvidar. ¿Alguna pregunta? Cuando pasamos por el umbral de la muerte, se ve todo diferente. Todo diferente. Hay muchas cosas que pierden su valor y su importancia, y otras que brillan y son realmente importantes.
pedir a Dios a Ezequías en tu casa en orden, porque es el momento. Damos unos minutos más para cerrar el ejercicio. Antes de pasar a lo siguiente, les voy a pedir, cuando dé la instrucción, que nos levantemos, que demos 3 abrazos, pero apretaditos, por favor, a quien tú gustes, y después volvemos.
levantamos. 3 abrazos afectuosos, muy afectuosos. Da ese abrazo afectuoso, recibe un abrazo afectuoso. Estamos aquí, tenemos vida, y si perdemos esta vida nos vamos a encontrar con lo más hermoso allá arriba. Aquí estamos. 3 abrazos bien cariñosos, afectuosos. Apretaditos, cariñosos. A ese abrazo, él lo necesita, ella lo necesita. Con aquel otro. 3 abrazos y regresas a tu lugar. Me gustaría escuchar 3 personas que quieran compartirnos algo de este sencillo ejercicio, de esta experiencia. ¿A quién le gustaría compartirnos algo? Adelante. Hablas fuerte, te paso el micrófono. Adelante. Buenas tardes. Soy Josefina Espinosa. Yo siempre me he considerado fuerte y sobre todo siempre le he dicho a Dios, yo ya me quiero contigo y yo quiero estar allá. Tengo 2 hijos y ahorita que hicimos este ejercicio, cuando ya yo me visualizo que ya me voy, entonces me quebro y digo, espérame tantito, déjame poner mi casa en orden. Y se da uno cuenta que tiene muchos pendientes todavía para poder cerrar ese ciclo y sobre todo dejarlo bien para los que se quedan, porque es bien difícil cuando se va la persona el sustento y los que quedan desamparados, y si no dejamos instrucciones se los hacemos peor. Se los digo porque yo lo viví. Y bueno, gracias, porque creo que fue un ejercicio para mí muy gratificante, muy de verme realmente en la realidad, que de lo que yo digo que soy fuerte porque el Señor me sostiene, pero cuando ya te enfrentas te das cuenta de tu debilidad y sabes que si no es con el Señor no lo puedes hacer. Dios les bendice. Gracias. Nos comparte su experiencia. Acá, ¿cómo te llamas? Yasmín. Valorar lo que tengo, porque bien dice el dicho, nadie sabe lo que tiene, ¿verdad? Entonces cuando me viene ese momento de ya no pudiste ver a nadie de tu familia, es tu último momento, pues se me vinieron a la mente todo lo que no les he agradecido a mis padres, todo lo que pues me ha hecho falta también decirles a mis hijos, a mi esposo principalmente, palabras que me ha costado trabajo decírselas, y aquí sintiendo que era mi último momento, fluyeron, porque no me quería yo ir con todo ese agradecimiento hacia ellos, y con todo ese amor que les tengo a mis hijos, y con toda esa recomendación que yo siempre les doy, siempre tengan en cuenta a Dios, ¿sí? Porque les digo, Él a mí me ha sostenido, y mi mayor anhelo
es que mis hijos tengan ese deseo ardiente, así como yo lo tengo por buscar a Dios. Entonces ese es como mi mayor pendiente, que ellos sean dependientes de Dios, ¿sí? Y pues eso sí se los encargué muchísimo y agradecí todo lo que pues no había agradecido, entonces fue un momento muy fuerte para mí. Gracias. Gracias. ¿Algún caballero que quiera hablar? Creo que una de las cosas más importantes que pude sentir es que realmente no estamos listos para morir. Que realmente, como decía nuestra compañera, o sea, a veces uno dice, sí, es mejor irme y dejar de sufrir, pero realmente uno, cuando yo miraba ahí en esa mina, cuando todo se cerraba y que ya no podía salir, decía, realmente yo no estoy listo, porque hay muchas emociones que realmente uno se las guarda. Hay muchas cosas que uno no es capaz de expresar, de decir, que a veces uno se las queda, y yo creo que no sería ese último día o ese último minuto para poder expresar y decir a los que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros hijos, cuánto los amamos, cuánto damos gracias por los momentos agradables y desagradables, porque realmente es importante, y yo creo que es una ejercicio muy importante, que realmente nuestras emociones a veces nos hacen hacer cosas que no, nos hacen decir cosas que no, y nos llevan hasta cierto punto de ya no querer vivir, pero realmente para mí fue algo maravilloso. Gracias por este ejercicio. Pues es un momento que todos vamos a pasar de la manera que está establecida para todos los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Esa carta la puedes destruir y tirar, la puedes guardar, puedes llegar a leerla, estudia. Piensa lo que escribiste, piénsalo porque es real. A lo mejor no hay una mina encima de nosotros, pero después caer esto, puede fallar el corazón, o podemos vivir muchos años, no lo sabemos, pero tenemos que estar listos para ese día, para dejar esto que es difícil, pero para contarnos con aquello. Es lo mejor que nos puede suceder. El día de hoy vamos a hablar de emociones. ¿Qué emociones sentiste hoy con este ejercicio? Escucho. Emociones, alegría, tristeza, una realidad, dolor. ¿Qué otra emoción sintieron? Miedo, frustración, impotencia, nostalgia. Muchas emociones, ¿no? Yo sentí confianza. Ajá. Quiero decir, rápido, no sé cuántos hayan hecho este ejercicio ya en algún momento de la vida. Yo desde hace 25 años empecé a hacerlo. En algunos talleres ya van varios. Y te vas dando cuenta, por eso ahorita dije confianza. Porque ya pasamos. Hace 5 años no estar en el quirófano cuando no había ninguna esperanza. Y estar aquí, mi esposa con eso me dice, si Dios te perdonó, por eso te perdono, dice siempre mi esposa. Entonces dice, no sé por qué, pero pasa eso. Y lo que quiero decir que tengamos la confianza, que no es la primera experiencia. Cuando dice la primera vez, eso que dice, lo sentí. Sentí mucho llanto, sentí mucho dolor, sentí mucha tristeza, muchas cosas. Pero ahorita, el servirle y estar en el camino de Él, una confianza y una certeza que no hay ese temor, sino la convicción y seguridad. Pero a pesar de eso, sigue habiendo cosas por hacer y por agradecer. Pequeñas, pero siguen dándose y en todas las áreas. ¿Cuántas emociones, verdad? Sí. ¿Cuántas emociones? Pues quiero decir varias verdades sobre las emociones. Déjenme ponerlo aquí. Creo que lo tengo que aprender. Ya está.
Iniciamos con una frase de Aristóteles. Cualquiera puede enojarse. Eso es muy sencillo. Pero enojarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, esto ciertamente no resulta tan sencillo. Aristóteles, Ética a Nicómaco. Algunos lo conocen como el reto de Aristóteles. Cumple todo eso para poder enojarte. Muchos me han dicho, pues no, ya no me vuelvo a enojar, es así. Pero no seríamos humanos. No seríamos humanos en este caso. En 1995, Daniel Goleman publica su libro Inteligencia Emocional, que creo que todos lo hemos visto. No sé cuántos hayamos tenido ya el gusto de leerlo. Y genera toda una revolución, porque esta palabra inteligencia emocional se acuña por ahí en 1990, y si lo pensamos, pues no tiene mucho tiempo. 1990, pues mi hija nació ese año, la mayor, entonces no es tan antiguo. Sin embargo, ha cambiado muchos aspectos de la vida del ser humano. A nosotros nos dijeron, cuando tú llegas a trabajar, dejas tus emociones afuera y entras. Entonces yo me imaginaba como había unos percheros, te quitabas, lo colgabas, ¿no? Tu tristeza, tu duelo, tus pesares, tus alegrías, y ya podías entrar. Pero yo creo que sería más fácil cortarte una pierna, un brazo, que entrar a tu lugar de trabajo sin tus emociones, porque no están ubicadas en un lugar para ponerlas en el perchero, están dentro de nosotros mismos. Y las emociones se han negado mucho, demasiado. Y si algo tenemos que hacer en terapia, es que la gente tiene que aprender a reconocer y ponerle nombre a sus emociones, nombre a las situaciones que les están haciendo daño, a sus pendientes emocionales personales. Muchos fuimos educados con que los hombres no lloran, entonces no puedes estar triste. Las mujeres, las princesitas, no dicen esas palabrotas, no se enojan así. Entonces las mujeres no se pueden enojar. Vayan viendo todo lo que nos vamos echando, la mala educación, antiemociones. Cuando vas a un funeral, es común ver que alguien esté llorando y que le dicen, ya no llores, todo va a estar bien. Pues no es cierto tampoco. O sea, no sientas, no te entristezcas. Como me dijeron una vez en una escuela que les decían, una señorita no se ríe así. Tampoco una mujer puede echarse una carcajada, eso es indecente, ¿verdad? De mal gusto. Entonces tampoco puedes alegrarte. Entonces, ¿qué somos, robots? Y así hemos sido educados antiemociones. Y por eso la gente llega a terapia, a consejería, muy dañada. Dice la doctora María Rojas que toda emoción que no se expresa naturalmente entra por la puerta de atrás a hacer daño. Un enojo no manifiesto, una alegría, un coraje, un miedo, una tristeza, que tampoco, si tienes miedo y lloras, pues eres mariquita, ¿no? Me acuerdo que mi hermana la mayor siempre decía, vieja el último, y se echaba a correr. No puede ser vieja, ¿no? Porque es ser débil. Pero bueno, si tú niegas tus emociones, te niegas como ser humano, no te permites ser, y todo eso te va dañando, te va destruyendo, te va minando, te va enfermando. No se vale. No voy a profundizar mucho en el enojo hoy. Mañana vamos a tener un taller de manejo del enojo. Ya profundizaremos. Vamos a hablar de las emociones. Al otro lado. Ahí está. ¿Qué son las emociones? Son estados del organismo que implican procesos fisiológicos, o sea, orgánicos, sustancias bioquímicas, conexiones, reacciones del cuerpo, fisiológicos o mentales,
Es un complejo estado funcional del organismo que implica 3 áreas: fisiológico o biológico o físico, psicológico, que está mente y emociones, pero también comportamiento expresivo o social. Todo comportamiento humano lo vamos a estudiar con esta esfera: biopsicosocial. Mi cuerpo influye en mi mente y en mis relaciones. Mis relaciones influyen en mis emociones y en mi cuerpo. Mis pensamientos van a influir en la manera en la que me relaciono y me expreso. Es un todo, un conjunto. Por eso en terapia, a veces cuando empezamos a tratar una depresión, no solamente le hablamos a la gente de la emoción escondida, también le decimos: tienes que dormir, tienes que hacer ejercicio, tienes que alimentarte bien, tienes que relacionarte con los demás. O sea, porque en ese todo está el bien funcionamiento sano de una persona. Y bueno, yo, si los gimnasios pagaran, ya me hubieran dado un premio, porque a todo el mundo manda a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque esta mente, estas emociones están metidas en un cuerpo, en una máquina que si funciona bien lo demás, y es un todo que tenemos nosotros que entender. Biopsicosocial. Ok. Daniel Goleman define la inteligencia emocional en su libro ya multimensionado con las siguientes palabras. El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Suena muy sencillo, sin embargo yo me he dado cuenta que a veces para que una persona reconozca estar sumamente enojada con su madre, con sus hijos, no es tan fácil. ¿Cómo una mamá mexicana va a decir que tiene ganas de ahorcar a su hijo? Y sí dan ganas, y de aventarlos por la ventana, y de salir huyendo. Pero reconocerlo y ponerlo en palabras, digo, no es que lo vayas a hacer o que lo hagan, pero sí sientes, ¿sí? Y ponerle nombres: estoy sumamente enojada, sumamente enojado, odio a mi madre. Bueno, a veces tienen que pasar 3 meses de terapia para que la gente se atreva a ponerle las palabras adecuadas a aquello que trae allá adentro. Porque todo se disfraza, se maquilla, se decora, no se le pone nombre real. Entonces, y ese es el primer principio de la inteligencia emocional: reconocer nuestros propios sentimientos. Y una vez que te vuelves experto en eso, vendrá a reconocer los sentimientos de la gente que me rodea, y después de automotivarme, de manejar mis emociones y de manejar las emociones de los demás. Bueno, eso ya es un doctorado. Es posible. Okay. Dice Daniel Goleman en su libro: las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidad de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida, de dominar los hábitos mentales que favorecen su propia productividad. Las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional libran batallas interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo y pensar con claridad. El principio de su libro es el siguiente: por años, después de la Primera Guerra Mundial, que se había aplicado un test de Gardner sobre inteligencia, se aplicaban una serie de inteligencias, incluso se sacó el IQ para colocar a los soldados en la guerra mundial en distintos puestos. Y él decía: bueno, si existe el IQ, y veo que en Harvard, porque él menciona estudios de Harvard ahí, muchos de los estudiantes de puros 10 no son exitosos, así lo menciona en el libro. Y dice, y luego aquí relajiento de allá atrás, que los de atrás son los relajientos, es el que organizaba las salidas y las fiestas, que no sacaba las mejores calificaciones, luego es el más exitoso, sociable, feliz, con una familia integral. Bueno, a ver, aquí está faltando algo, que es el IQ.
porque si es listo no le salen bien las cosas. Y entonces él empieza a estudiar lo que se llama el EQ, que sería la inteligencia emocional, ¿no? El coeficiente de inteligencia emocional. Se dio cuenta con estos en muchos estudios que reúne y que resume varios de ellos en el libro, que de verdad se lo recomiendo ampliamente porque está muy interesante, muy amplio, reúne gran cantidad de estudios científicos. Él dice que la gente que tiene EQ sí está comprobado que es más exitosa, y saca ahí una cantidad de estudios verdaderamente impresionante, la cantidad de estudios que se mencionan en el libro, y dice que van a ser más exitosos económicamente, socialmente, humana, personalmente, el que sabe relacionarse, el que sabe acercarse, el que es sano. Y bueno, habla desde que desde bebés la empatía existe. Hay un montón de ejemplos, que es algo natural, es algo que tenemos los seres humanos, que cuando sabemos invertir en eso, nos hace que nos llevemos bien y que cualquier cosa que emprendamos va a funcionar mejor. Ok. Y entonces salen 5 pilares de la inteligencia emocional, lo revisamos. El primero es la autoconciencia o el autoconocimiento, que desde los griegos se decía y se insistía: si tú te conoces a ti mismo, puedes dominar cualquier cosa. ¿Cómo soy? ¿Qué debilidades? ¿Qué fortalezas? ¿Qué emociones tengo? ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Cómo me siento? Incluso te pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Cómo solemos preguntarle a la gente cuando la saludamos? ¿Cómo estás? Y todos dicen, bien. Sí, ¿verdad? Y si después de eso preguntamos, ¿y cómo te sientes? Pues superficialmente pudiéramos decir, bien, ¿no? Sin embargo, esa capacidad de decir no solamente cómo estoy, o sea, qué hago, sino cómo me siento, es relacionarnos en otro nivel. De hecho, en las familias se puede decir que pudiéramos clasificar la comunicación en la información y en la emoción. O sea, ¿cómo te fue hoy? Bueno, hice. ¿Cómo te sentiste hoy? Es otro nivel, si te das cuenta. Y para lograr tú expresar, me sentí frustrado, me sentí alegre, me sentí con coraje, me sentí con tristeza, ¿verdad que no lo vas a hacer con cualquiera? Se requiere un grado de intimidad más alto. Y esto del grado de intimidad implica mayor cercanía, implica un nivel de relación diferente, pero también implica un nivel de desahogo y de salud personal y emocional mucho más grande. Pregúntate tú en tus sobremesas en casa, ¿qué tanto se habla de cómo me siento? ¿Cómo me sentí? Sobre todo en las parejas. Si todavía platicamos, ¿cómo me sentí hoy? ¿Cómo me hizo sentir esta persona, esta otra persona, esta situación, esta otra situación? Es otro nivel. Yo les digo en broma, y que quede aquí entre nos, les digo, a mí a veces los pacientes siento que me alquilan como su amigo, que pueden contar las cosas sin ser juzgados. Ese es el secreto de la terapia. Y hay gente que, se los digo honestamente, habla 1 hora y termina y me da las gracias y me paga 1 hora, y no es 1 ni 2, y se sienten tan desahogados. La terapia es un lugar seguro en el que puedo expresar lo que siento, sobre todo lo que siento, lo que pienso, sin ser agredido, juzgado y señalado. Esa es la terapia. Si tú logras establecer en el sistema terapéutico esa relación, es una relación que sana, porque la persona logra abrirse consigo misma, número 1, y no en un nivel solamente intelectual, sino emocional y personal. Si tú logras eso, si la persona te dice, es que ya te quería ver porque te quería contar,
ya estableciste un sistema terapéutico que va a sanar internamente a la persona. Eso es muy importante. Independientemente de la intervención, de la orientación, del consejo, de la instrucción o de la tarea que tú le puedas dejar después, el solo hecho que ellos se sientan en un lugar seguro, de confianza, neutral, en el que puedan sacar eso, es terapéutico. Se conocen a sí mismos, porque la gente no se conoce a sí misma ni se atreve a hablar verdad en su corazón. Hagámoslo ahora. Ahí en tu cuaderno escribe una lista de tus cualidades, una lista de tus defectos. ¡Ah, qué maravilla! Entonces, ¿dónde aprieto el botón del robot? Solo los robots, cuando están nuevos, no tienen defecto, después ya están llenos sino una actualización. Lista de cualidades y de defectos. Mientras más larga hagas la lista, mejor va a funcionar el ejercicio. Solo vamos a dar un par de minutos más para que hagan su lista. O sea, pongan los principales. Que les pido a mis pacientes es pídele a 5 personas, las más cercanas a ti, que te digan 3 cualidades y defectos tuyos. Escríbelos, haz un resumen. Cuando están bajos de autoestima sirve esto para que vean cualidades. Cuando no encuentran dónde está el problema, sirve esto porque vean sus defectotes, cómo los ven los demás. 3 cualidades, 3 defectos, 5 personas cercanas. Da para mucha reflexión. Mucha reflexión.
no vamos a hacer el ejercicio completo por cuestión de tiempo. Llévatelo, platícalo con quien está más cerca, aunque primero deja que yo te diga y ya luego ves lo que tú escribiste. Muy bien, vamos más adelante. Autorregulación sería el segundo pilar de la inteligencia emocional. O sea, ya identifico las emociones, pero ¿qué hago con ellas? ¿Cómo las manejo? ¿Me sirven esos errores que tengo? ¿Aprendo de mis faltas? Una persona con inteligencia emocional aprende a no cometer los mismos errores porque tiene algo que se llama reflexión. De hecho, para varios autores, la única manera de cambiar es cuando tenemos una profunda reflexión de nuestros hechos y nos atrevemos a tomar decisiones y a tenerlo presente y constante. Me voy a seguir equivocando, pero voy a estar corrigiendo y por ensayo y error voy a cambiar esas cosas. El tercer pilar es la automotivación, que es una capacidad que no todo el mundo tiene de motivarse a sí mismo. Nosotros podemos ser motivados de dos maneras: una motivación intrínseca que viene de dentro de nosotros mismos, o extrínseca que viene a través de las personas que nos rodean, a través del premio y el castigo. Cuando no somos maduros, dependemos mucho de la aprobación o de la censura de los que nos rodean. Cuando no hemos alcanzado cierto nivel de madurez, nos puede mucho lo que está alrededor. Pero cuando tú haces las cosas por convicción, porque sabes que es lo bueno, lo correcto, puedes ir incluso en contra de la corriente de los que te rodean. Y esta capacidad de la inteligencia emocional se llama automotivación. El punto número 4, creo que todos hemos oído y hablado mucho de él, es la empatía, que es la capacidad de darme cuenta de lo que está sintiendo la otra persona. La simpatía es lo reconozco, pero la empatía es lo siento junto con esa persona. Voy más allá. Un terapeuta tiene que ser empático por completo, sentir lo que el otro está sintiendo, acompañarlo en lo que le está pasando. De hecho, hay una terapia que se llama específicamente de acompañamiento. Cuando hay un duelo profundo, tus consejos no sirven para nada, solamente escuchar y acompañar. Cuando hay una crisis matrimonial, un divorcio, lo único que puede hacer uno es acompañar, estar cerca, hacer una labor de contención para que la persona no haga cosas que le dañen a él o a la gente que le rodea. Estás ahí cerca. A veces pueden ser varias sesiones, hasta luego digo, ya puedo empezar a trabajar, pero mientras es solo acompañar, es parte de la terapia y la empatía es importante para ese momento. Finalmente, las habilidades sociales, que ya es una capacidad más elevada, que implica no solamente te acompaño, sino también puedo influir en tu manera de actuar. Sé en qué momento decirlo, sé cómo decirlo, sé cuándo hablar, sé cuándo callar. Es una habilidad social del líder, y quien la tiene la posibilidad de lograr transformaciones en la gente que le rodea. Ok, déjenme hablarles de 3 principios de la Gestalt. Son los 3 principios principales de la terapia gestáltica, que es actualidad, toma de conciencia y responsabilidad. En terapia constantemente tenemos que llevar a la gente a que se haga responsable de sus actos, de su vida y de las consecuencias de sus actos. Si no logramos que hagan eso, no estamos dando terapia. Yo siempre les digo, mi objetivo es que tomes la rienda de tu vida, que dejes de echarle la culpa a los demás, que dejes de echarle la culpa a tu pasado, que dejes de echarle la culpa a tus papás, a tus amigos, al gobierno. ¿A quién más le echamos la culpa? A todo el mundo, ¿verdad? Los demonios, por
pobres demonios también. Hay quien se atreve todavía a echarle la culpa a Dios, a esa serpiente malvada, junto con Adán, sin ofender a mi compañero Adán, otro Adán. Todos son culpables, menos este. Entonces la terapia lleva a la persona a asumir sus responsabilidades de sus hechos, a tomar las riendas de su vida. Cuando logramos eso, la persona empieza a ser persona, empieza la posibilidad de sanar, de separar lo que hace y lo que no debe de hacer por sí mismo, sin necesidad de que se le esté diciendo. Porque hay mucha gente que viene a terapia a preguntar: ¿y qué hago? ¿Estuvo bien esto? ¿Estuvo mal esto? Parecen niños con conciencia prestada, y eso no debe de ser, porque no los estamos ayudando. Tenemos que hacer razonar, pensar, que hablen, que valoren, que vean lo que está sucediendo. La actualidad es indispensable, porque no pueden vivir ni en el pasado, que les puede apesadumbrar y traer depresión, ni en el futuro, que les puede generar ansiedad y preocupaciones. El motivo principal de la ansiedad es la anticipación de hechos catastróficos. Las personas suelen estar pensando: y si pasa esto, si pasa esto, mil cosas. Y eso genera mucha ansiedad, porque son muchas cosas que no podemos controlar. Con trabajos controlamos nuestra propia vida, queremos controlar el futuro. Está difícil. Entonces vivo hoy, y en tercer lugar, estoy consciente de lo que estoy haciendo. Y para estar consciente del aquí y ahora, es importante dejar tanto el pasado, el futuro, echarle culpas a otros. Y este es un estado de salud emocional. Estas tres cosas tan sencillitas que suenan. Basta cada día su propio mal, dijo nuestro maestro, ¿verdad? Y dijo su propio mal, porque está difícil la vida aquí. Cada día. Si acumulas el mal del futuro, es demasiado. Si te traes todo lo del pasado, no, está canijo. Basta a cada día su propio mal. Vivamos el aquí y el ahora. Esto es tan importante. Les insisto mucho a las parejas: si van a discutir, si van a arreglar algo, solo hablen de lo que pasó hoy. Si no, nunca van a acabar de discutir. Ni el pasado, ni el futuro. Lo que está pasando hoy. Suficiente. Nada más. Más que suficiente. Estos son los tres principios para vivir una vida emocionalmente sana. Algunas ideas sobre las emociones. Según algunos estudiosos, existen 5 emociones básicas, y todas las demás son consecuencias de la mezcla de estas. Podemos hacerlo con el acrónimo MATEA o AMATE, dicen otros: miedo, afecto, tristeza, enojo, alegría. 5 emociones básicas. MATEA o AMATE también. ¿Sí? Son las básicas. Puntos importantes sobre las emociones. Señores, las emociones no son ni buenas ni malas. Es el tablero de instrucciones del ser humano. Es el tablero de advertencias. Como hermano vio que tiene poquitos así: te falta esto, te sobra esto, cuidado con esto otro, esto está bien. Esas son las emociones. Nuestras emociones, al no ser ni buenas ni malas, no tienen valor moral, o podemos decir, no son pecado. No es pecado sentir que quieres aventar a alguien por la ventana. Si lo haces, pues sincería, ¿verdad? No tiene valor moral eso, y eso es muy importante, y eso libera a mucha gente, porque mucha gente, especialmente los que ya tienen problemas mentales, como puede ser un TOC, un TAG, trastorno de ansiedad generalizado, trastorno obsesivo compulsivo, ¿cómo batallan con estos pensamientos y estas ideas? Es que ¿cómo pude pensar esto de mi hijo? Es que ¿cómo pude ver hacia esa mujer? Pero ya es insano. Entonces, no tiene valor moral las emociones.
son señales, pero la manera de utilizarlas junto con la razón nos deben de ayudar a tomar decisiones en nuestra vida. Nunca las puras emociones, porque nos van a engañar. Junto con la razón y un elemento más, bueno, el más importante, la palabra, no te vas a equivocar. Vas a ser más sabio que tus enseñadores, dijo Salomón, con la palabra. Son involuntarias, eso es importante también que la gente lo sepa. Las emociones son involuntarias, aunque yo no quiera sentirlo, lo voy a sentir. Si te pateo ahorita en la pantorrilla, te va a doler. Vas a tener el instinto de protegerte. Son innatas. También menciona Goleman que se encontró que niños ciegos tienen los mismos reflejos en su cara de las emociones sin necesidad de haberlos aprendido, porque son innatos. Estas emociones y sus expresiones son totalmente innatas. Ya luego dice que los sentimientos no son innatos, esos sí son aprendidos, la manera en que reaccionas, que odias. Ahí explica una serie de cosas interesantes. Cada una de estas emociones, de las que mencionamos hace ratito, tienen un propósito que quiero ir mencionando. El miedo, por ejemplo, porque la gente las clasifica, emociones buenas y malas, positivas y negativas, y así no se deben clasificar. Todas son positivas y todas tienen un propósito. Por ejemplo, las tóxicas y las sanas, pues tampoco existen, ¿verdad? La tóxica es otra. Es otro tema. Ese es otro tema. Las 5 emociones, sus funciones. El miedo es autoprotección. ¿Qué haríamos sin miedo? Haríamos muchas tonterías. Me decía un paciente que atendí que tenía miedo a salir de su cuarto, un hombrezote así mecánico, fornido, no podía salir de su cuarto, tenía un toque impresionante, pensaba que saliendo lo iban a asaltar. Clausuró ventanas y así llegó, muerto de miedo. Y me dijo, doctor, yo creo que ya vamos como en el 80%. A ver cuándo llegamos al 100%. Le dije, eso no. Le dije, ¿por qué? Sin miedo, ¿qué no haríamos? Los griegos decían que la verdadera virtud está en el punto medio. Si no tengo miedo, voy a hacer algo que se llama temerario. Acciones con estupidez, poniéndome en riesgo innecesariamente. Pero por el otro lado, si tengo demasiado miedo y le hago caso, voy a ser cobarde por no hacer lo que tengo que hacer. Y el punto medio, decían los griegos, se llama valentía. Aunque tenga miedo, hago lo que tengo que hacer. Para eso sirve el miedo, es el instinto de autoprotección. Nos ayuda a tomar precauciones, nos salvaguarda, nos orienta, pero nunca nos debe dirigir. Para eso sirve el miedo. No podemos vivir una vida sin miedo. El afecto nos sirve para vincularnos con la gente. De hecho, hasta existe una hormona que se llama oxitocina, que es la hormona del apego, del amor duradero, que hace que madres e hijas, es el momento en el que más oxitocina se genera en un cuerpo humano cuando nace un bebé. Eso genera mucho apego. Incluso madres que querían abortar iban a dar a su hijo en adopción, al momento de tenerlo aquí después del parto dicen, no, hay un apego que también se da en varios momentos. La oxitocina en la vida sexual se da la oxitocina. Cuando pasas momentos placenteros o agradables se da. Yo creo que ya se nos dio aquí también, ya nos queremos, ¿verdad? Se genera ese apego que es parte de la vinculación, y el propósito es que vamos a volver a esas personas y a volver a esa situación. Vincula, genera lazos la oxitocina. Negativa ni que hay que quitar. El enojo es muy útil, aunque vamos a hablar de cómo controlarlo, no vamos a hablar de cómo erradicarlo. El enojo sirve para poner límites a la gente, especialmente a los hijos, que los queremos tanto, pero a veces es bueno decirle, ya no,
Esto no. Para decirle al compañero de trabajo, ya no me eches tu trabajo, te toca a ti. Para eso sirve el enojo, para poner límites, para defendernos. Tiene un propósito, usado con la razón y la palabra, olvídate, es muy útil. Y la alegría nos da energía, nos impulsa, nos renueva. 5 emociones básicas, ninguna es inútil, cada una tiene su propósito y tiene que ser educada, dirigida y expresada de manera correcta para vivir una vida emocionalmente saludable. Algunos otros detalles, ya me siento correteado por el tiempo. ¿Están muy cansados? No. Claro, me van a decir que no, la verdad. Ok, el miedo sirve para protegernos. Su manejo constructivo del miedo me va a dar seguridad y fortaleza porque sé qué hacer. Sé mis límites, hasta dónde llegar. Me da precaución, fortaleza, pero su manejo destructivo me puede paralizar, puede generar pánico y todo tipo de enfermedades. No se me preocupe por la presentación, que yo soy muy compartido. Ya se las mandé y el que la pida se las van a compartir sin ningún problema, sin ningún problema. Ok, entonces, 2 maneras de manejar el miedo: constructivo o destructivo. Útil o destructivo, depende cómo lo enfrentemos. Entonces, por eso es importante atrevernos a sentir, a reconocer y a utilizar cada emoción, ayudarle a la gente. Cuando llega una gente con un miedo extremo que es fobia, hay que estudiarlo, hay que verlo. Una técnica que tenemos en la terapia sistémica es la etiquetación del síntoma. ¿Para qué te sirve ese síntoma? ¿En qué te es útil? Y cuando logramos descubrir, a veces la gente se libera y lo que le fue destructivo y terrible luego viene siendo bueno. Recuerdo una contadora que era contralora de uno de los países de América Latina, así, puntilliza, una investigadora casi, con un TOC terrible. Pero ¿cómo le había ayudado su TOC para llegar a donde llegó? Imagínate a la contralora de un país, de una empresa transnacional. Sí sufría mucho cuando no lo manejaba bien. Aquella mujer exitosa dejó que su pareja la golpeara, nomás para ponerte un ejemplo hasta dónde llega esto mal llevado por obsesionarse. Entonces, esa misma emoción mal llevada destruye, bien llevada construye. O sea, ninguna emoción, ninguna característica, ninguna situación que tenemos tiene su parte destructiva, depende cómo la uses. Depende cómo la uses. Así es el ejemplo del miedo, pero ejemplificamos cada uno. El afecto sirve para vincularnos de manera constructiva, genera autoestima, estima del otro o amor, afecto, lazos, ser amorosos, pero manejado destructivamente. La codependencia es una de las enfermedades más terribles. La gente presume mucho: mi familia es muégana. Esa es la mejor definición de una familia codependiente y enferma, Perdón, no se enojen conmigo, donde no se respetan los límites, la individualidad y las libertades, y se genera mucha tensión, hipocresía y resentimiento. Somos seres individuales, únicos, que tenemos que amarnos y respetarnos. La dependencia o la codependencia, que sería un afecto mal llevado, es sumamente destructivo. Es una vinculación enferma que genera mucho daño en las familias, en las parejas, sobre todo en los jóvenes, yo he visto. Otra emoción, la tristeza.
Función, ya lo habíamos dicho, es para volver a mí, para hacer un alto, una valoración, un replanteamiento, para volver a empezar. Constructivamente me permite conocerme a mí mismo, ser profundo. Destructivamente puede generar melancolía, aislamiento, depresión, ansiedad, adicción. Un duelo mal llevado es sumamente destructivo. Un duelo encapsulado por posponerlo es terrible. Terrible. Bien llevado te hace más fuerte, te hace mejor persona. Bien llevado te hace sentir tal consuelo que te vuelves consolador de los demás. Depende cómo se lleve, y es la misma emoción, ni buena ni mala. El enojo, su función, poner límites, defenderte. Su manejo constructivo te da seguridad, hace que las relaciones sean saludables, confianza. Destructivo genera ira, rencor, aislamiento, agresión, muchas cosas negativas. Mucha frustración, que es una de las manifestaciones del enojo, los celos, la envidia. Es la misma emoción que puede servirte para construir una vida o destruir una vida. Ni buena ni mala, depende cómo lo utilices. Y finalmente la alegría, que sirve para darnos energía, de manera constructiva nos da goce, disfrute, optimismo, nos hace personas constructivas, que podemos planear, que podemos ayudar, pero de manera destructiva puede generar euforia, mucha superficialidad. O sea, es imposible vivir siempre alegre. Algunos quieren definir así la felicidad, pero eso no existe. Existe más bien una vida con significado, una vida con decisiones positivas, con planes muy claros, y pasará por momentos difíciles y complicados, pero no importa, porque sé por qué y qué quiero en mi vida. No es tan importante. En conclusión, las emociones no son ni buenas ni malas. Tenemos que ayudar a la gente a expresarlas. Tenemos que generar en la consejería, en la terapia y en la administración posibilidades para que la gente se exprese, que hable sin ser censurado. Esto es tan importante. Tienes que entrenarte para escuchar cosas terribles y no espantarte. Luego en broma les digo, en la noche me sale pus de los oídos. Pero no es cierto, porque tengo un secreto. Si prometen no decirlo, se los cuento. Todos los días oro por cada persona que veo el día anterior, por cada persona que voy a ver ese día. Todos los días, todos los días. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así de fácil, ¿no? Y lo que hace el Señor es, nos da sabiduría, dirección, su ayuda sobrenatural, su ayuda natural, y la gente se restaura. Se restaura. No necesita uno estar pegado con tu supervisor y tu propio terapeuta, que tenemos uno que nos ayuda, nos consuela, nos fortalece. Las emociones son reales, son parte de este ser. Tenemos que enseñarle a la gente, empezar por nosotros mismos, aprender a manejarlas y expresarlas sin dañar a los demás. Pues por el tiempo lo vamos a dejar hasta aquí, pero mañana seguimos con otra parte. Los que quieran estar en ese tallercito, y yo le paso el micrófono aquí a mi querido